Empezaremos con ese Upanishad que dice, condúcenos de lo irreal a lo real, de lo falso a lo verdadero, de las tinieblas, de la muerte a la inmortalidad. Más brillante que el sol, más puro que la nieve, más útil que el éter, que sea el. Pues ahora estoy esta obra que tanto lo oculta, que dice la verdad acerca de con la última sección finalizando. Además encontramos a Evangelio como el anciano diciendo de esta sal que disuelve los cuerpos más intratables, en sustancias de las mismas virtudes seminales, de igual peso a la materia disuelta. Él añade, esta sal, al ser probada varias veces con la sal circular donde aparece el sol, pierde toda su fijación y finalmente se convierte en una agua insípida en igual cantidad que la sal de la que se elaboró. Le acabo de ver los secretos de los adeptos, Werdenfeller, Filateos de Eugenio, Manelmo y Parás. Otra lección. Dice, la objeción que el profesor Cook podría plantear en nombre de la ciencia moderna respecto a las expresiones herméticas se aplicaría igualmente a los escritos hieráticos egipcios. Ocultan aquello se pretende ocultar en esos jeroglíficos, las pirámides, bueno, esas figuras. Desde que Champollion fue el que lo descifró, la humanidad pasó a entender que estaban viendo ahí en ese idioma sagrado los sacerdotes de Egipto. El profesor Cook, lo mismo al principio, aunque él criticaba acerca de los alquimistas, él le manda la pregunta si él sabía o no sabía lo que los alquimistas realmente sabían. Esta ocasión, el profesor Cook, esta ocasión, un argumento, reparo o dificultad que se opone a una idea propuesta o decir. Esta objeción o la alegación del profesor Cook podían plantear este Cook. Nació en 1824, Josías, un científico de Estados Unidos que trabajó en la Universidad de Harvard. Tuvo un papel decisivo en la medición de los pesos atómicos que después, por Mendeleev, terminó a partir de esto hacer la tabla periódica en forma de una tabla, no un círculo o de una espiral. La objeción del profesor Cook podría plantear en nombre de la ciencia moderna respecto a las expresiones hermética. Hermético es sobre el gran Dios, la sabiduría Hermes, que según Platón, el gran iniciado, enseñó a los hombres toda ciencia y arte útil. Las matemáticas, la aritmética, la astronomía, la geometría, la agricultura, cómo cultivar las letras, la gramática. Es un Dios Hermes, civilizador, iluminador, ilumina y regenera, imponiendo reglas de regeneración. Como Prometeo, como Lucifer, como Vane, como Buda, como Krishna, son dioses regeneradores, creadores. La versión que el profesor Cook podía plantear en nombre de la ciencia moderna respecto a las explicaciones, expresiones herméticas, se aplica igualmente a los textos hieráticos egipcios. Los textos hieráticos, hierático quiere decir sagrado, sacerdotal, perteneciente o relativo a las cosas sagradas o a los sacerdotes. Esta palabra se aplica a cierta clase de antiguas letras, escrituras egipcias y a ciertos estilos en el arte. Con imagen sobre esto. La cuestión que el profesor Cook podría plantear en nombre de la ciencia moderna respecto a las expresiones herméticas. ¿Por qué usaban esas expresiones tan extrañas? No, esa jeringonza se aplica igualmente a los efectos didácticos egipcios. Ocultan aquello que se pretende ocultar. Se encubre todo cuanto convenía encubrirse la otra parte. Si él pretende Cook beneficiarse de los trabajos del pasado, debe recurrir al criptógrafo y no al satírico. Para hacerlo, al igual que los demás, agotó su ingenio en la transposición de letras y la abreviación de palabras y frases. Vamos para hacer. Si él pretende beneficiarse de los trabajos del pasado, porque no, debe recurrir al criptógrafo. Cripto oculto es criptógrafo, escritura oculta, que se ocupa de las técnicas de cifrado o codificado destinadas a alterar las representaciones lingüísticas de ciertos mensajes con el fin de hacerlos incomprensibles o a receptores no autorizados. No entiendan, estas técnicas se utilizan tanto en el arte como en la ciencia, en la criptografía y en la tecnología. Si él pretende beneficiarse de los trabajos del pasado, debe recurrir al criptógrafo, no al satírico, la sátira, a él no le encanta la sátira, género literario, y recursos expresivos que utiliza el humor no, la ironía y la exageración, para ridiculizar o criticar o censurar defectos o vicios.
o abusos de personas, instituciones o la sociedad en general. El objetivo principal no es solo divertir, sátira, no, sino exponer una crítica social con una intención moralizadora. La fábula, en este caso, de eso es una sátira. Si el club pretende beneficiarse de los trabajos del pasado, debe recurrir al criptógrafo y no al sentido. Para hacer eso, igual que los demás, agotó su ingenio, la transposición de letras, la abreviación de palabras. Con el gran Paracelso, dice que su incesante búsqueda de lo nuevo y su oposición a la tradición y a los remedios heredados de tiempos antiguos se postulan como un médico moderno adelantado a sus contemporáneos. En cambio, en su concepción del misticismo y la astrología, se podría decir que mantuvo una postura inmovilista, inmutable sobre esto, los arcanos, el misticismo y la astrología, sobre los conceptos más arcanos. Para hacerse al igual que los demás, agotó su ingenio en la transposición de letras y la abreviación de palabras y frases en este caso, para que no comprendieran el mensaje los profanos en este caso, no propagaran la ciencia. Por ejemplo, pues ahí se escucha algo en Francia, creo que el micrófono aparece. ¿Se puede cerrar, por favor? Hay uno. Por ejemplo, dice, cuando él escribía su tratur, se refería al tártar, y a mutrin significaba nitrum, y así sucesivamente. No había fin a las supuestas explicaciones del significado del alcajes. Por ejemplo, Paracelso, porque era el señor Benetránico, cuando él escribía su tratur, se refería a tártar, y mutrin significa nitrum. Si vemos, si escribimos al revés, mutrin, nitrum, está al revés, no, este nitrum es como hacía como el espejo, como hacía Da Vinci también para ocultar su significado. Pero cuando escribía su tratur se refería a tártar y mutrin significaba nitrum. Este su tratur es un anagrama exacto de tártar o tártaro o bitartato de potasio, una sustancia. El tártaro es el sedimento cristalino que se forma en los barriles de vino. Están ahí en el proceso, ¿no? Un material clave en los experimentos de Paracelso para crear medicina. Eso es importante, hermano, ver cómo él consideraba esa sal de tártaro. Era una sal, unos cristales que se precipitaban en esa bodega de barriles de uva, se metían el vino y después ese tártaro se utilizaba para hacer la fórmula del alcajel, el solvente universal, o incluso para hacer otras maravillas que mezclar esa sal de tártaro para que se materializara un elemento que se había descompuesto como un oro, se hace agua y después se hacía sólido el poder agregando este elemento, la sal de tártaro. Su tractura entonces es un anagrama exacto de tártaro. Es el tartario o bitartato de potasio. El tártaro es el sedimento cristalino que se forma en los barriles de vino. Un material clave en los experimentos de Paracelso para crear medicina. Podemos ver mucho. Ese es el tártaro, hermano, para que tengan en mente donde viene ese leitmotiv del tártaro. Cuando él escribía su tractor, se refería a tártaro. Tártaro. Un compuesto químico natural que se genera durante la fermentación de las uvas. En épocas de Paracelso y la alquimia era uno de los materiales más codiciados por sus propiedades químicas particulares que tenía. Creación de medicina. Paracelso fue el pionero de la iatroquímica, el uso de la química para hacer medicamentos. Purificaba el tártaro, esta sal, no, la purificaba para extraer sales que usaba como laxantes o diuréticos, en este caso para la arterial, o que la gente orinara mejor. Y también para el tratamiento para el reumatismo, la reuma. Es un disolvente alquímico, al calcinar el tártaro, le metía fuego, no, al calcinar el tártaro, obtenía carbonato de potasio, que es la sal de tártaro, una sustancia fuertemente alcalina, indispensable para disolver metales y crear el alcalino. Es importante, hermano, crear una sustancia fuertemente alcalina, que destruya los metales ácidos, ¿no? El ácido sulfúrico. Por ejemplo, cuando él escribía su tratur, se refería a tártaro, y mutrin significaba a la inversa, nitro. El mutrin, un anagrama también de nitro, al revés, ¿no? En espejo, la vista, es nitro o nitrato de potasio o el salitre. Otro componente químico fundamental en la pirotecnia, la pólvora y en la alquimia de la época. Y mutrin significa nitrum, o sea, al revés, mutrin, ¿no? Origen natural. Esta es una sal blanca que aparece de forma natural como una eflorescencia, una especie de polvo o costra blanca. Aparece esta costra en las paredes de cuevas húmedas, en las rocas y en los sótanos, o en suelos ricos en materia orgánica.
El nitrato de potasio es un potente agente antioxidante. Cuando se calienta, se mezcla con combustible como el azufre o el carbón. Reacciona de forma violenta y rápida. Por esta razón, es el ingrediente principal de la pólvora. ¿Para qué usaba Paracelso en la alquimia? ¿Para qué lo usaba Paracelso en la alquimia? Este nitrum. Ese era el fuego secreto. El fuego secreto. Para los alquimistas, el nitrum contenía una especie de fuego celestial o espíritu del aire, entre comillas. Creían que el nitro absorbía la energía vital del cosmos, la absorbía como los rayos del sol y de las estrellas, ese nitro, mientras se formaba en la Tierra ese elemento disolvente de metales. Al combinar el nitro con el vitriolo, que es el sulfato de cobre o hierro, y destilarlo, como vimos en la primera sección, la destilación y destilarlo, los alquimistas lograban crear el ácido nítrico. Este ácido era capaz de disolver metales ferrosos, disolvía el hierro, imagínate, estos metales pesados, ya lo disolvía y lo convertía en agua. Este ácido era capaz de disolver metales ferrosos y separar la plata del oro cuando se formaban fundidos en una amalgama. Esto es un paso crítico en la búsqueda de esta tan misteriosa piedra filosofal que existe físicamente, ¿cierto? También espiritualmente, esa piedra filosofal es el lápiz. Y también en la creación del disolvente de la alcaldesa. En la medicina de Paracelso, que se llama espagírica, Paracelso purificaba el nitro mediante cristalizaciones repetidas para eliminar las impurezas tóxicas. Se utilizaba en dosis muy estrictas, como un diurético, cardinal en este caso, y refrigerante para calmar las fiebres inflamatorias. Era enfriar el fuego del cuerpo. La fiebre inflamatoria estaba para. Por ejemplo, cuando él escribía su tratur, se refería al tártaro y al nutri se dedicaba nitro, y así sucesivamente. No había fin a supuestas explicaciones de significado del alcahez. Lo que hemos comentado ahorita, hermano, vamos al alcahez otra vez. No había fin a las supuestas explicaciones de significado de ese alcahez. Nos dice en el glosario, el alcahez, el mágico poder del libre albedrío o voluntad libre que tenemos nosotros los humanos, como un único gente libre que podemos irnos para la izquierda, para la derecha, tomar decisiones buenas o malas, somos la gente libre, los ángeles no tienen ese poder. El mágico poder del libre albedrío o voluntad libre es el más elevado aspecto del verdadero alcaje, es el más elevado aspecto sobre lo que era esa voluntad libre que tiene. En su aspecto más bajo es un fluido invisible. La Tierra es un fluido invisible que puede disolver todos los cuerpos, todas las rocas, todo eso. Un fluido desconocido aún de la química moderna. Está desconocida en la química moderna. No había fin a la supuesta explicación del significado del alcaje. Vamos con el alcaje. Algunos imaginaban que se trataba de un alcalino de sal tártara salatilizada. Otro, con una palabra alemana, algeis, que significa todo espíritu o espirituoso. Paracelso solía llamar a la sal como el centro del agua, pero los metales deben morir. Esto dio lugar a las suposiciones más absurdas y algunas personas, como Glauber, pensaron que el alcajez era el espíritu de la sal, el espíritu de la sal. Todos se imaginaban que ese alcajez se trataba de un alcalino de sal tártara salatilizada, salatilizada. Es alcalino. En la alquimia, las sustancias se dividen en ácidos y álcalis, con las bases, pero no errados. Los álcalis eran conocidos por su capacidad para neutralizar los ácidos, disolver las grasas y corroer ciertos materiales a base. Algunos se imaginaban que se trataba de un alcalino de sal tártara, sal tártara, como vimos, es carbonato de potasio. Como vimos antes, en el tártaro es el sedimento que se produce en el vino. Eso para ver. Si los alquimistas tomaban ese sedimento, lo quemaban a altas temperaturas, la calcinación lo quemaban, ese sedimento, esa sal, y luego lo disolvían en agua y lo filtraban, agua, lo filtraban. Oye, obtenían así la sal de tártaro. Hoy en día sabemos que esta sal es el carbonato de potasio. Ahí está su fórmula. Cada potasio, CO3, oxígeno. Sabemos que es un carbonato de potasio, un álcali blanco y muy puro, y extremadamente absorbente de la humedad. Esa sal, tártara salinizada, pensaban que era el álcali, sal utilizada. La salinización es un proceso por el cual se añade o aumenta la concentración de sal, es el cloruro de sodio, el cloro más el sodio, en este caso, el sodio, en una sustancia en el suelo o en el cuerpo del agua, se aumenta la sal. No se imaginan que el alcaje se trataba de un alcalino de sal salatilizada, salatilizada. Esto no es rata, bueno, esta salatilizada también puede decir volatilizada. En química antigua, un cuerpo sólido se volatilizaba.
sólido se convertía en vapor, ¿no? Un cuerpo sólido se volatilizaba, entre comillas, cuando se lograba transformar, en este caso, cuando se lograba transformar en gas, vapor o en un líquido destilado, que se evapora fácilmente, en este caso se evapora fácilmente, en este caso se evapora fácilmente. La sal de tártaro por sí sola es un sólido fijo, no se evapora, en este caso es la sal de tártaro. Es un sólido, la sal de tártaro por sí sola es un sólido fijo, no se evapora con el fuego, se resiste al calor. Por lo tanto, logra que la sal tártara se volviera volátil. Era considerado uno de los mayores logros de la alquimia del laboratorio en ese asunto. De esta parte decía que era algunos imaginaban que trataba de un alcalino de sal tártara salatilizada. O una palabra alemana que significa all gaze, en este caso, all gaze, por espíritu. Entonces imaginaban que trataba de un alcalino de sal tártara salatilizada. Los químicos posteriores, bueno, esta parte, salatilizar, hermano, es una rata, puede ser volatilizada. En la química antigua, un cuerpo sólido se volatilizaba cuando se lograba transformar en gas, vapor o en un líquido destilado, que se evapora fácilmente. La sal de tártaro por sí sola es un sólido fijo, una sal, no se evapora con el fuego, resiste el calor. Por lo tanto, lograr que la sal tártara se volviera volátil, entre comillas, no, era considerado uno de los mayores logros de la alquimia de la laboratorio. Los químicos posteriores a Paracelso intentaban adivinar su receta secreta. Su hipótesis era la siguiente. Número uno, extraer la sal del sedimento del vino, la sal tártara, extraerla. Número dos, combinarla con otros elementos como el nitruro o alcoholes para romper su estructura fija y volverla líquida en el carro, ¿no? Esa sal. Número tres, destilar el resultado, ese líquido con alcoholes, ¿no? Destilar el resultado hasta obtener un espíritu líquido o gaseoso altamente reactivo ya volatilizado. Creían que este líquido resultante era el verdadero alcahez, capaz de disolver cualquier metal u objeto sólido instantáneamente. Pensaban que esa alcahez es un alcalino de sal tártara salatilizada. Esto describe una teoría química de la época para explicar la fórmula secreta del alcahez, el disolvente universal de Paracelso. En términos sencillos, algunos estudiosos creían que el alcahez no era magia, sino un gas o líquido altamente corrosivo, hecho a base de cristales de vinos purificados. Aparte, hermano, no había fin a las supuestas explicaciones que significaba el alcahez. Algunos imaginaban que se trataba de un alcalino de sal, tártara saltelizada. Otros, de una palabra alemana, otros le daban la misma significación que la voz alemana antigua, Allgates. La vamos a decir filológicamente la palabra Allgates, equivalente a espirituoso en este caso. La palabra alemana significa todo espíritu o espirituoso. Otro que significaba Allgates, la palabra misteriosa, la palabra alemana, Allgates. A diferencia de la teoría anterior que buscaba una explicación meramente química basada en las sales de uva, la anterior no es esa sal volátil, ese alcalino de sal, buscaba una explicación química basada solamente en sales de uva. Esta interpretación propone un origen lingüístico, Allgates, ¿no? Y espiritual a partir del idioma nativo de Paracelso, que era el alemán. Él daba sus clases no en latín, sino en alemán vulgar. Todo eso, la gente no lo comprendía. Tengo unos libros de Galeno y Avicena, y por eso tuvo que irse la cátedra que estaba, y así se fue. Decía la verdad, ¿no? Bueno, esto representa un significado lingüístico y espiritual a partir del idioma nativo para Paracelso, que era el alemán, que era el suizo. Allgates, la palabra, hermano, Allgates. Al es todo y Gates es espíritu fantasma, ¿no? Allá en la lengua alemana. Todo el espíritu, en este caso, Allgates. Esta palabra hace un juego de palabras filológicas, descomponiendo el término original de la siguiente manera. Al, la primera, Allgates, significa todo. En inglés es todo también, al todo. En alemán significa todo o la totalidad, todo. Y la otra es Gates. Gates es espíritu en alemán. Es una de las palabras más profundas del idioma alemán. El Gates. Espíritu significa espíritu, mente, genio o fantasma. Al Gates, cuando lo unimos, todo espíritu, al Gates, todo espíritu, all espíritu. Todo espíritu, al unir ambas palabras, el concepto describe una fuerza esencial espiritual. Una fuerza esencial espiritual y universal, que lo penetra absolutamente todo en la naturaleza, como hemos visto con el ánimo
con el Alaya, con el Mahal, el mente universal. Un concepto que describe una fuerza o esencia espiritual que lo penetra absolutamente todo en la naturaleza, todo, como la casa. 4, espirituoso. Es un gas o vapor en la química antigua. Eso es espirituoso, un gas o un vapor. Un líquido espirituoso, entre comillas, o un espíritu no tenía connotación fantasmagórica como ahora. Se refería a una sustancia líquida altamente refinada y volátil que se evapora con facilidad. Como ejemplo, hemos analizado, abrí un perfume y lo damos abierto, entonces el perfume se desgasta. ¿Qué pasó? No se cayó, se evaporó el efecto del alcohol. Como ocurre con el alcohol puro o un ácido cuando se destila, se aparece con los organismos en el caso. Esa es la palabra espirituosa. Una palabra alemana que significa todo espíritu o espirituoso. A diferencia, bueno, eso es una palabra alemana, Algeist, significa todo espíritu o espirituoso. Los eruditos que defendían esta idea afirmaban que Paracelso no inventó el nombre Alcajés. Me parece mucho, Algeist, Alcajés, ¿no? Llamamos la G por la K, ¿no? Algeist, Alcajés. Aseguran que Paracelso no inventó la palabra Alcajés combinando letras al azar, sino que tomó la frase en alemán, Algeist, todo espíritu, y la latinizó, Alcajés, para que sonara como un término místico de laboratorio. Alcajés, no puede un Alcajés. Bajo esta lógica, el alcajés no era simplemente un ácido corrosivo común, ¿no? Sino el espíritu, entre comillas, absoluto, para Brahma, ¿no? De la naturaleza, hecho líquido, ese espíritu, hecho acá, ese hecho líquido, ese espíritu. Sostenían que el solvente funcionaba porque contenía la esencia vital del universo, la esencia vital del universo, permitiéndole desarmar la estructura de cualquier materia sólida, sean metales, rocas o plantas, cambiaba la polaridad y regresarla a su estado más puro, en la casa, y primitivo, sin destruir sus componentes básicos. Todo espíritu tiene una explicación ya química, o una explicación filológica muy interesante, ¿no? De algaes, alcaes. Algunos imaginaban que era un alcalino de sal tártara salatilizada. Otros, una palabra alemana que significa todo espíritu o espirituoso. Para Celso, solía llamar a la sal, aquí cambiamos de tema, a la sal, ¿no? Como el centro del agua, donde los metales deben morir. Para Celso, sus investigaciones se volcaron sobre todo en el campo de la mineralogía mineral. Viajó bastante en busca del conocimiento huequeleno de la alquimia. Produjo remedios o medicamentos con ayuda de los minerales para destinarlos a la lucha del cuerpo contra la enfermedad. Como analizamos con la sífilis, la curaba con mercurio. Haciendo la sífilis. Hasta que a 1900 descubrieron la penicilina, se dejó de usar el mercurio que para hacer eso usaba en los 50 y curaba a las personas. Para hacer eso, se suele llamar a la sal. Esta sal es un mineral esencial compuesto por iones de cloro y sodio. Es clave en las funciones fisiológicas vitales como la regulación de los líquidos y la transmisión nerviosa, el impulso nervioso de las neuronas y la sal. Bueno, para eso se le llama la sal, esta sal. También un principio químico universal, como visto, el mercurio y el azufre, los terciarios. Por eso se suele llamar la sal como el centro del agua donde los metales deben morir. La sal, todo lo corroe, todo lo oxida en este caso. El centro del agua donde los metales deben morir, la sal. La sal representa la base material que da forma a las cosas, informando. La base material que da forma a las cosas. Y el estado final de reducción de la materia, el estado final. Digamos que la célula está llena también de sal, y el cuerpo humano también tiene mucha sal, cualquier agua. Lo mismo el océano está lleno de sal, y así sucesivamente. La sal representa la base material que forma las cosas, digamos, el cuerpo físico en este caso. El centro del agua donde los metales deben morir, la sal. El agua, en la alquimia elemental, los metales nacen y crecen en el interior de la Tierra, una explosión de las estrellas, gracias a corrientes de aguas minerales y vapores. Gracias a corrientes de aguas minerales y vapores. Al llamar la sal el centro del agua, para Celso se refiere a la matriz primordial, el útero primordial, o el útero líquido de donde emergen los minerales, como hemos estudiado anteriormente. Es el líquido de donde emergen todos los minerales. Es el punto de origen y purificación en la hidrológica, la purificación del agua. El centro del agua, los metales deben morir. Estos metales, vamos a ver, son un grupo de elementos químicos sólidos, opacos y brillantes, que son excelentes conductores de electricidad y calor. El cobre, la plata y el oro, ¿no? Que son muy caros para ponerlo ahí. No querían el cobre, más barato. La sal es el centro del agua, los metales deben de morir. Para los alquimistas, morir, entre comillas, ¿no? Significa transmutar, cambio, transformación o disolverse. Proceso químico. Al disolver un metal en ácido, como el ácido sulfúrico, sales o soluciones salinas, el metal pierde su forma física original. Se desaparece, muere, entonces desaparece el metal, murió. Proceso espiritual.
El metal debe perder su estado impuro para poder renacer como una sustancia médica superior o en oro puro. ¿Qué pasa con las reencarnaciones? Queremos de morir, que es tan doloroso la muerte que necesita o el nacimiento, para que nazcamos mejores. Vamos a una carrera evolutiva, nuestras modas deben mejorarse y obtener mejores cuerpos, en este caso, perfeccionarse, hacer el bien. Las virtudes elementales para mí que nos dan esa paciencia, ese amor. En la unidad de palabra y pensamiento y acción, el metal debe perder su estado impuro, morirnos para poder renacer como una sustancia médica superior o en oro puro. La sal actúa como el agente que destruye la forma. La sal también lo corroe la cosa. La sal actúa como el agente que destruye la forma vieja para liberar la esencia. En resumen, Paracelso veía la sal como un disolvente y contenedor universal, un espacio sagrado donde la materia se destruye físicamente, destruye la materia, no la sal, para poder sanar o transformarse espiritualmente. Una explicación. Paracelso solía llamar a la sal como el centro del agua en los metales de entre comillas. Esto dio lugar a las suposiciones más absurdas y algunas personas como Glauber pensaron que el alcajés era el espíritu de la sal. Es el espíritu de la sal. Esto dio lugar a las suposiciones más absurdas de algunas personas como Glauber. Glauber nació en 1604. Johann era un célebre farmacéutico, alquimista y químico alemán, considerado por los historiadores como uno de los primeros ingenieros químicos de la historia. Y un puente, un puente fundamental entre la alquimia mística para Paracelso, por un lado, y la química de laboratorio moderna en otro. También fue conocido por haber descubierto algunas propiedades medicinales de los minerales, así como por el desarrollo del sulfato sódico o la sal de Grauberg, que parecía como una panacea, curaba las enfermedades. De Grauberg, esa expresión de Paracelso no fue comprendida, el centro, la sal, el centro del agua, donde los minerales deben morir. Esto dio lugar a las suposiciones más absurdas y algunas personas como Grauberg pensaron que el alcajés era el espíritu del azar. Ese alcajés. Al extraer de las sustancias compuestas sus virtudes y propiedades fundamentales del alcajés, ¿no? Como analizamos, los alquimistas esperaban obtener el control de valiosas propiedades curativas, no metales, curativas. Por esa razón, el alcajés era buscado con tanta búsqueda. Esto dio lugar a las posiciones más absurdas y algunas personas como Glauber pensaron que el alcajés era el espíritu del azar. Ese espíritu Glauber era un experimentador incansable. Al intentar descifrar los textos paracelsianos sobre el poder destructivo y regenerativo de la sal, por eso es bueno pagar los baños en el mar, no en el océano, no en el río, no está salado, no quites la sal. De intentar descifrar los textos paracelsianos sobre el poder destructivo y regenerativo de la sal, realizó un descubrimiento revolucionario en el laboratorio. Hizo reaccionar la sal común, cloruro de sodio, o un ácido sulfúrico poderoso, ¿no? Este experimento produjo dos sustancias que cambiaron la historia de la química. Dos sustancias. La primera, el espíritu de la sal. El espíritu de la sal. Es un gas altamente corrosivo que al disolverse en agua, este gas altamente corrosivo, al disolverse en agua, dio origen a lo que hoy conocemos como el ácido clorhídrico. Más poderoso, es HCl. El hidrógeno con el cloro, ácido clorhídrico. Al ver que este espíritu, ácido clorhídrico, entre comillas, al ver que este espíritu líquido atacaba ferozmente los metales y los disolvía, metían oro y disolvía, es agua, ese ácido clorhídrico. Al ver que este espíritu líquido atacaba ferozmente los metales y los disolvía, los hacía morir, entre comillas. Glauber creyó firmemente haber aislado la fuerza del alcajés, el disolvente universal de Paracelso. El segundo, no fue el espíritu de la sal, esta es la sal admirable, Glauber. El residuo blanco de la reacción, un residuo blanco que hoy llamamos el sulfato de sodio que está en azufre, como oxígeno, sulfato de sodio, y que la ciencia bautizó universalmente como la sal de Glauber en su honor. Él lo comercializó como un laxante y purificante más famoso de su época. Lo convirtió en un hombre rico y sentó las bases de la producción química industrial gracias a esa reacción, gracias al clorhídrico y ese espíritu de la sal. Paracelso solía llamar a la sal como el centro del agua donde los metales deben morir. Esto dio lugar a suposiciones más absurdas y algunas personas como Lauber pensaron que el alcajés era el espíritu de la sal. La sal, cualquier compuesto químico eléctricamente neutro, compuesto de cationes y aniones. No se requiere mucha osadía para afirmar que Paracelso y sus colegas ignoraban la naturaleza de las sustancias elementales y compuestos. Puede que no las llamara con los mismos nombres que se utiliza hoy en día, pero su conocimiento queda demostrado por los resultados obtenidos. No se requiere mucha osadía, ¿no?, para afirmar que Paracelso
Gran médico, alquimista, teólogo, laico, filósofo suizo del Renacimiento alemán. Fue pionero en varios aspectos de la revolución médica del Renacimiento, haciendo hincapié en el valor de la observación, perdón, en combinación con la sabiduría popular. Se le considera padre de la toxicología con la frase, el veneno hace la dosis. También tuvo una influencia considerable como profeta o adivino. Sus pronósticos fueron estudiados por los Rosacruces del siglo XIX. Los verdaderos Rosacruces no falsos. El paracelsianismo es el movimiento médico de la primera época moderna, inspirado en el estudio de las obras del gran Paracelso. No requiere mucha osadía para afirmar que Paracelso y sus colegas ignoraban la naturaleza de las sustancias elementales. Los elementos que están ahora, el hidrógeno, el neón, esas sustancias elementales son sustancias puras formadas por un solo tipo de átomo. No pueden descomponerse en sustancias más simples mediante ninguna reacción química ordinaria. Ejemplo, el oro, el símbolo del agua, el oxígeno, los dos, el hierro, el cobre, el carbono, son sustancias elementales. Así que se decía, no sería de mucha sabiduría para afirmar que Paracelso y sus colegas ignoraban la naturaleza de las sustancias elementales y las compuestas. Compuestas son sustancias puras, también formadas por la unión química de dos o más elementos, diferentes en proporciones fijas. Tienen propiedades completamente distintas a los elementos que las forman. Por ejemplo, el clásico del agua, H2O, hidrógeno y oxígeno. Está formado el agua por hidrógeno y oxígeno. Dos gases, son gases los dos, que al unirse químicamente forman un líquido. Increíble, los dos gases forman un líquido, que es el agua. Con la sal de mesa, el cloruro de sodio, la fórmula de Na, sodio, de cloro, formado por el sodio, que es un metal altamente reactivo, solo no, es peligroso el sodio, y el cloro también, que es un gas venenoso. Pero cuando se unen los dos juntos, forman un cristal comestible indispensable para la vida. Si lo separamos, son venenos, y al unirse es más bien es comestible indispensable para la vida. Es cloro de sodio. No se requiere mucha osadía para afirmar que Paracelso y sus colegas ignoraban la naturaleza de las sustancias elementales y compuestas. Paracelso y los alquimistas de su época consideraban a un elemento, un elemento verdadero, un principio filosófico o espiritual. Filosófico o espiritual. Como la sal de azufre o el mercurio. ¿No? La distinción científica actual de los elementos la estableció Robert Boyle en 1661. La consolidó Antonio Lavoisier en 1689, después de la Revolución, destruyendo la alquimia mística en este caso. No se requiere mucha osadía para afirmar. Paracelso y sus colegas ignoraban la naturaleza de las sustancias elementales y compuestas. Puede que no las llamaran como los mismos nombres que se utilizan hoy en día, la tabla periódica, el argón, el hierro, cobre, pero su conocimiento queda demostrado por resultados obtenidos. Ahí dice el PDF. Por su parte, dice Van Helmont que el alcajez disuelve los cuerpos más rebeldes en sustancias de las mismas propiedades virtuales, de peso idéntico al cuerpo disuelto. Destilada repetidas veces, esta sal, al retrasar el llamó sal circulatum, pierde toda su fijeza y acaba por convertirse en un agua insípida en cantidad equivalente a la sal de que procede. 58, que puede ser los adeptos de la las alegaciones de Q en pro de la ciencia moderna con respecto a la fraseología hermética, porque hablan así, la fraseología, pueden aplicarse también a la escritura hierática de Egipto, que encubre todo cuando conviene encubrir. Si Q trata de aprovecharse la labor del pasado, ha de recurrir a la criptografía y no a la sátira. Paracelso, como los demás alquimistas, exprimía su genio en la transposición literal y abreviatura de palabras y frases. Y así, por ejemplo, escribe su fratur, en vez de tártaro, putrid por nitro y así, etcétera. Son innumerables las interpretaciones supuestas de la palabra alcaez, aroma alcaez. Muchos creen que era una doble sal de tártaro. Aquí un todo hermano está volatilizada, ¿no? Otros le daban la misma significación que la voz alemana antigua, algeis, analizando profundamente todo el espíritu, algeis, equivalente a espirituoso. Paracelso llama la sal centro del agua donde han de morir los metales. Lo que algunos, como por ejemplo Glauber, infieren que el alcajez era el espíritu de la sal. Se necesita mucha osadía para decir que Paracelso y sus colegas ignoraban la distinción entre cuerpos simples y sus combinaciones. Pues aunque no les dicen los mismos nombres que hoy les dan los químicos, obtenían resultados imposibles de lograr sin conocer la índole
de las sustancias manipuladas. Para comentarios, puntos de vista, opiniones, los micrófonos están para ustedes. Adelante, si quieren preguntar o comentar. Y si no, sigue adelante, Ernesto. Estamos escuchando toda tu exposición. Ahí está, hermano, estamos en la orden. Esta es la fotografía de José Parson Cook, gran químico, como ahora nueva química, New Chemistry. En su rostro, en ahí cara, su frente amplio, sus ojos profundos, mira la nobleza, son científicos, bueno, la mente poderosa en Occidente, en Estados Unidos. José Parson Cook, Elena, lo comenta bastante por su obra y la nueva química. Que hablamos un poco de ese Hermes, que es un dios civilizador, iluminador, regenerador. Lo comparamos con Prometeo, con Lucifer, con Obane, con Buda, con Krishna, que tenemos Prometeo, que vio que el hombre estaba en oscuridad, el hombre estaba en miseria, que el hombre estaba triste, en oscuridad, ¿no? Sin luz. La luz de la mente, lo que eran los seres humanos antes de los lemures, cuando descendieron Lucifer y los humanos y nos dieron la mente. Antes el hombre era un animal, pues, un animal oscuro, y Prometeo robó el fuego del Olimpo, solo los dioses lo podían tener, y se lo dio a los hombres. Zeus, al ver todo ese gran sacrilegio, castigó a Prometeo y lo encadenó a una roca, y lo condenó que todos los días un águila fuera y comiera el hígado todos los días, y el hígado se regeneraba. Tiene proceso de regenerarse el hígado. Si hay una cirrosis hepática, todavía se puede, depende de hasta un 50% del hígado se puede regenerar si depende de su peso. Así es, esta águila volvía a comerse el hígado y así estaba todos los días el pobre Prometeo. Hasta que uno de los trabajos, Hércules, sus dos trabajos, Hércules, para entrar al Olimpo, fue con uno liberó al Prometeo, liberó a Lucifer, ¿no? De esa osadía que le hizo este Zeus. Prometeo al final, Prometeo liberado, se dio cuenta que los humanos habían sido malos. Su gran benefactor, ¿no? Pasó con la caverna platónica, aquel hombre se libera, se descubre que es el sol, pero no se va, que siente amor por sus hermanos, su familia, que están atrapados en la cueva y regresa. Cuando les cuenta, ellos mismos lo matan, esos cavernícolas lo matan al decir que el sol era el que produce todo. Ellos quieren vivir en la sombra, en la oscuridad. Como pasó con Jesús, acá en Occidente, pero ponemos mal el caso de los fariseos, que mataban al pobre Jesús porque no adoraba a Jehová, que no mataba animales, porque no hacía holocausto, y tiene seguidores, el demonio quería sangre, ¿no? En todas partes, como Alá, con los árabes, así a Jesús lo mató ese pueblo maldito, los judíos en este caso, le cayó la maldición. Es Hércules liberando al gran Prometeo. Prometeo, otra alusión, Prometeo esa túnica también de color anaranjado como Buda, la iluminación que representa estos grandes titanes, grandes libertadores. Buda, en que la muestra de pintura, hermano, gran Buda iluminado, se vestía de amarillo, este color, después agarró el naranja, que el amarillo era de los brahmanes, él agarró el naranja, están sus seguidores, y empezó con 4 Budas, en el caso yo tenía muchos seguidores, cortaban el pelo, para así decir, para que decían ellos que así lo hacían haciendo los budistas, para menospreciar la vida, que se ha descubierto que el pelo largo aumenta en algunos hombres, pero que los fakires viven más que los fakires en la India, que hay más los seguidores del gran Buda, el gran iluminado. Buda, Elena lo rescata profundamente la figura de Buda, y en el tercer tomo hasta ahora se analiza mucho a Buda, y también en el proceso teosófico, Ernesto, Ernesto, disculpa, no entendí lo que dijiste del cabello de los hombres. ¿Me lo podrías repetir, perdón? en el ocultismo, hermano, en el proceso teosófico, Elena nos cuenta de que el cabello aumenta, a tenerlo largo, aumenta lo que es la salud de los seres humanos, aumenta la retención de la mente, la memoria aumenta con el pelo largo, y también las enfermedades son menos propensas a tener el ser humano, el pelo largo. Pero eso ya dice que los budistas se rapan el pelo como una jactancia que a ellos no les importa el cuerpo físico en este caso, ¿no? Y lo comparamos ella lo compara con los fakires en la India, ¿no? Que son los hinduistas, pero los budistas, que tienen el pelo largo los fakires, y que ellos viven de un promedio de más de 10 años de vida, más que los budistas, vive cada fakir por tener el pelo largo. Eso está en el glosario, hermano, más profundamente los misterios del pelo largo. Pero es que las mujeres tienen una mejor memoria que los hombres. Ese, también atribuye a ese magnetismo del pelo. No sé si te coge la hermana. Sí, gracias. Buda, que se iluminó el gran hombre debajo de ese árbol y después transmitió su sabiduría, el gran Buda. Un iluminado. Krishna, casi no lo conocemos en Occidente, gracias a Elena y a los maestros, ¿no? Que conocemos esos avatares, que era el mismo espíritu que entró en Krishna, en Buda, en Jesús, porque en distintas épocas, en distintos lenguajes que adecuadas a la raza. Krishna, lo apuntan que era un azulito,
con su flauta, que él encantaba a los animales, que él cuidaba las ovejas, eran pastores igual que Jesús, cuidaba las ovejas. Tenemos los ojos de pavo real, el Bhagavad Gita, nos da cuenta, el más barato de la India, el gran barata, nos da cuenta de ese canto, el Bhagavad Gita tan hermoso, con Arjuna, que hay que luchar, porque Arjuna no quería luchar con su familiar, él le aconseja, como el crucero, ¿no? Le aconseja que hay que luchar, que la vida es lucha. Ahora Jesús le ha dicho, no, perdona, los cristianos le dicen, no, que hay que matar. Algunos dicen, los cristianos, que Cristo era un demonio, porque él le incitaba a la guerra, en este caso y no a la compasión, que decía Jesús. Perdón. Esta es la escritura hierática, vemos aquí los jeroglíficos, vemos, que lo estuvimos analizando previamente, una palabra que Hernán nos comentó sobre por qué escondían los alquimistas, igual que esta escritura hierática, vemos este jeroglífico, vemos el ave, ¿no? Que se va transformando en los distintos idiomas, que está lo que es el demótico, el copto, el egipcio y lo otro, el demótico que es popular, hasta que se transforma en el alef, que es la letra A, ¿no? Alef, por todo este movimiento, hermano, en este caso, de este símbolo hasta la letra. Y vamos con otros, vamos a otras palabras, el omega está por acá, era otro pájaro, vemos la serpiente, ¿no? El de la F, o este símbolo en la India muy utilizado, este búho, ¿no? De la lechuza. Aquí vemos cómo es jeroglífico, se transforma ya en alfabeto que nosotros conocemos, pero pasan muchos procedimientos hasta que llegó Champollion, que descubrió la piedra Rosetta y logró descifrar lo que decían estos jeroglíficos de este caso. Esta otra interpretación, mi hermano, ¿qué dirá ahí, no? Por miles de años el ser humano miró estos jeroglíficos en Egipto, no sabía qué significaba este pájaro, este halcón, esta circunferencia, este huevo. Esto era para ocultarnos, para que la gente no se diera cuenta, era como fórmula científica para expresar verdades o fuerzas que el hombre podía usar para el mal. Como pasó con la bomba atómica, pero que además estaba haciendo referencia más o menos antes de comenzar el estudio, cuando vimos esto, pues, el hermano nos compartió de los adeptos oscuros, que están los buenos, ¿no? Que son los que simbolizan y mandan los pensamientos como telepáticamente a los científicos para que tuvieran una fuerza. Lo mismo hacen los otros, los malos, que por ejemplo en la fórmula de la bomba atómica, la tienen los Estados Unidos, pero después unos soviéticos, unos comunistas, eran gringos, eran norteamericanos, le mandaron la fórmula secreta a Rusia para que también tuvieran bombas atómicas. Este era el caso de los científicos Rosenberg, y Estados Unidos lo condenó y lo llevó a la horca a la pareja, a la mujer y al el esposo y la esposa, los horcó a los científicos porque compartió un secreto que era la forma de la bomba atómica del uranio. El uranio este enriquecido. No, que estos, los jeroglíficos, como transmiten información por secretos en este caso. Y tenemos otra, tenemos esta, el arte de estos egipcios, hermano, qué belleza. Tenemos arriba todos esos jeroglíficos, ¿no? Esa garza, que será que aquí está una momia que está despertando, aquí está el chacal, el cabeza de chacal, la simbología, los sacerdotes, uno con un cuerpo de leopardo. Los jeroglíficos aquí están, la ceremonia de la apertura de la lengua de una momia para que resucitaran o reencarnaran en este caso, más profundamente. Esto más reciente, ¿no? Vamos a la criptografía. Fernando nos comentó que Hooker, si quería realmente descubrir lo que era la maravilla de la química, debería honrar el pasado con la criptografía y no con la sátira. Esta es una máquina, en la Segunda Guerra Mundial, la máquina Enigma, utilizada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Enigma. Inglaterra, hermano, estuvo a punto de perder la guerra, gracias a un hombre que después los mismos días lo mataron, Alan Turing, que descifró este código de los nazis, los alemanes, y así logró salvar a Inglaterra. Lo estaban bombardeando Londres, estaban perdiendo la guerra los ingleses, y misteriosamente descubrieron el radar. Los alemanes salían por la noche, no, todavía no tenían el radar, lo descubrieron, y así por la noche mataron a sus aviones en la RAF y vencieron a la Luftwaffe. Se salvaron los ingleses, y después a este hombre que lo salvó, lo condenaron a muerte por homosexualismo. O sea, en esa época el homosexualismo era penado allá en Inglaterra. Alan Turing. De la máquina Enigma, los nazis, así mataron la información de la guerra y los ingleses lograron descifrarla y se salvaron. Esta es otra. Esta es una máquina alemana de cifrado Londres, utilizada durante la Segunda Guerra Mundial para los mensajes dirigidos a los altos mandos militares. Los alemanes. Vieron todos, los rusos, los ingleses, contra ese monstruo, no contra cocodrilo. Contra Hitler era un monstruo, el Nemesis y todo eso. Él odiaba mucho a los judíos y a los masones, porque decía que los masones y los judíos son los que inventan las guerras. Con la Primera Guerra Mundial, para destruir los imperios donde ellos comandaban, el imperio húngaro, el imperio alemán y el imperio ruso. Están los Romanov, que eran familia de Elena, los Romanov con los Dolgorovsky. Ahí, por eso Hitler le agarró odio.
Altos masones, que son los que crean la guerra hoy en día, como las Torres Gemelas, no fueron de estos árabes, hermanos, esos prehistóricos que vuelan en pterodáctilos, que no tienen ninguna tecnología, cómo se van a infiltrar en Estados Unidos y desviar todos los radares, todos los misiles y chocar directamente con el Pentágono o con las Torres Gemelas. Pero ellos mismos, los griegos, que pusieron bombas abajo, con los judíos, con la Mossad y la CIA, para crear así un gran evento caótico y invadir los enemigos de Israel, que robarse el petróleo de Irak y la heroína de Afganistán. Eso fue toda la guerra. Lo mismo que hacen los judíos hoy en día, lo hacían en los tiempos de Hitler, los alemanes nos odiaron a los judíos y a los tenían su nos dice que la persona debe recurrir al criptógrafo y no al satírico. Esto es una sátira. Vemos los obreros trabajando por toda su vida, hombres y mujeres, y aquel sentado, el banquero, el rico, terrateniente, ¿cuál es su comida? La vida, la fuerza de trabajo. Es una sátira, en este caso se busca mandar un mensaje. Otra sátira es la justicia no mira, la prensa no habla y la política no escucha. Estos también son símbolos matónicos que hacen sus rituales, taparse los ojos, la boca y los oídos. Esta otra sátira más comprensible, o esta que en Latinoamérica, que estamos todos hermanos aquí, conocemos toda esta corrupción que en todas partes, ¿no? Ya sea en países evangélicos, católicos o comunistas, y la corrupción está por todas partes. Entonces, tienen su cara cerdos, son los cerdos, son los judíos, son estos banqueros que están detrás de todo el mundo con sus máscaras que nos engañan, con sus miradas, con sus sonrisas, que crean a la izquierda y a la derecha, que crean a los demócratas y a los republicanos, y detrás de ellos están los peleando. Paracelso, hemos analizado bastante, hermanos, el gran Paracelso, con su mirada profunda, su nariz, el gran Paracelso, el tártaro. Estas son las bodegas de los vinos, los barriles, y creamos un sedimento en la parte de abajo, que es esa sal de tártaro que hacía tantas funciones que lo vinculaban con la fabricación de ese alcalino, y creaban ese disolvente que podía curar cualquier enfermedad y restablecer la salud, el alcalino. Por ejemplo, también que pasa con los vinos, que se cristaliza este corto, ¿no? Tuvo mucho tiempo ese vino y se cristalizó en esta sal de tártaro que después la agarraban los alquimistas, que era muy codiciada en esta sal de tártaro de los vinos. Estaba en la receta de ese misterioso alcalino. Tenemos otra, bitartato de potasio, una botella vacía de vino blanco. ¿Cómo se cristalizó ese bitartato de potasio? Es esta sal tártara del gran Paracelso. Otra, este mismo tártaro, recogido de esos barriles de vino, para aplicarlo como procedimiento secreto. El nitrum, este potasio también se usa mucho en la pirotecnia, lo tenemos analizando con la pirotecnia, la gran pirotecnia, este potasio, se llama la pólvora y con el azufre, esta gran pirotecnia. Tenemos otra representación de cómo es la piedra filosofal, de que roja como el rubí, y con un pequeño cantidad de esta roca, de 1 gramo, se pueden formar muchas onzas de mercurio en el oro puro. Analizamos en una sesión ese misterio de alquimia, la piedra filosofal, la alcajel insolvente y el elixir de la larga vida. Los grandes misterios de alquimia. Tenemos cómo se ven las sustancias, de acuerdo a su pH, los ácidos y los alcalinos, que tenemos los ácidos 3, tenemos el vinagre, el vino, porque es comida chatarra, 4 y 5, la Coca-Cola. Neutros aquí el 7, el agua, que van los alcalinos, el azúcar, la sandía, la piña, depende del pH, todo se divide en ácidos y alcalinos. Por ejemplo, el beneficio de la sal marina fortalece el sistema inmunitario, ayuda a alcalinizar el cuerpo, protege la salud cardiovascular, alivia los dolores musculares, combate la depresión, optimiza las funciones cerebrales y alivia los dolores musculares. Todo, como decía Paracelso, todo el veneno es una dosis, la sal también provoca, si tiene mucho, aumenta la presión arterial. Entonces se recomienda la comida hiposódica al paciente. ¿Esa es la sal normal de mar? Sí, la sal marina, sí, hermana. Ok, gracias. Tenemos los metales, que todos estos son sólidos duros, son duros, y son buenos conductores de calor y electricidad, que se funden, crean un líquido cuando les cae el alcajez o ese ácido clorhídrico, el aluminio, el latón, el bronce, el cromo, el cobre, que se usa mucho en la electricidad, el oro, el hierro, el ferro, el platino, todo lo disuelven, el magnesio, el mercurio, que es un metal en estado líquido, el platino, la plata, todo esto, titanio, estaño, el uranio, enriquecido de la bomba atómica, como abrir un. Este es el Glauber, al final lo estuve analizando, este gran químico alemán, que creía que la sal era el espíritu de sal, que era el alcajel disolvente universal. El Glauber, tratamos un poco, se hablaba mucho, bueno, este fue que descubrió ese ácido clorhídrico, si echamos una tuerca,
poco a poco en ese ácido con agua, los productos, lo va a destruir ese metal, lo va a desintegrar poco a poco en esa solución. Lauber, con la sal, es la sal de Lauber que se comercializó y se hizo millonario este hombre en 1600, hermano, que tenía muchas propiedades también, decía, muchas propiedades benéficas de la salud, la sal de Lauber. Hermano, comentarios, puntos de vista, de todo están para ustedes, hermano. Fíjate, ahorita que estabas leyendo sobre cómo las sustancias se hacen volátiles, me acordé del alcohol del vino. Seguramente esos son los métodos que utilizan, ¿verdad? Para las bebidas alcohólicas. Sí, exactamente, hermana. Este es un ejemplo claro, químico y también físico de la naturaleza, como un líquido se hace vapor sin ninguna reacción química, solo abrimos el alcohol o un perfume, quitamos el frasco de la tapadera y lo dejamos así, salimos del cuarto. Cuando volvemos, sentimos el olor por todas partes y vemos el frasco, está como la mitad o casi nada. Se ha volatilizado el alcohol, el perfume en este caso. ¿No? ¿Es lo que está comentando nuestro hermano? Ok, bueno, también me llamó mucho la atención, pero eso lo aclaraste tú, de que, como dice, el centro del agua por donde han de morir, donde mueren los metales, pero ya aclaraste por qué el término de muerte. Eso, gracias. Es el cambio, es la transmutación, ¿no? Que el cuerpo debe parecer, aunque si el espíritu adquiera una mayor grado de perfección. Es la explicación de los renacimientos, la muerte, de este círculo samsara en que estamos atrapados con nosotros, hermano, y debemos escapar de este mundo, que estamos aquí cautivos, como esa caverna, perdón. El hermano comentaba algo interesante, angosto es el camino que conduce a la salvación, y ancho es el camino que conduce a la perdición, es el evangelio, es la. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Nos hablaba de hermanos sobre la canterana, esas virtudes por todas partes. Otro comentario, hermanos, puntos de vista, opiniones, vamos a buscar los micrófonos. Con esto que mencionaba Dulce, o esto que se mencionó, por ejemplo, en la producción de los alcoholes, ¿verdad? Y de otras cosas. Eh, por eso se dice que eh, en realidad es la esencia, ¿verdad? De los productos que usan para sacar el alcohol, porque lo sacan de muchas cosas, ¿no? Ya sea de caña, de maguey, de papa, de tantas cosas. Ahora, aquí lo que, según Blavatsky nos dice que es dañino para la glándula pineal, todo alcohol, ¿verdad? En exceso, por supuesto. A veces se usa para medicina y sabemos que es una medicina muy buena cuando se usa correctamente. Los médicos usan y se usaba bastante el alcohol para desinfectar jeringas y todo eso. Entonces, pero la idea de consumirlo es la idea de que uno está consumiendo eh, lo que atrae la esencia, ¿verdad? Que en inglés le llaman spirits. Spirits porque es la esencia que se extrae de de esas cosas y atrae toda la parte psíquica de los que trabajan durante el proceso del alcohol o de los alcoholes de diferentes maneras. Y eso es lo peligroso, que además de que nos embriaga, eh, también estamos tomando estas partes de las partes psíquicas que no son muy buenas de de todas las personas que participan en la fabricación del alcohol. Entonces, bueno, de eso me acordé, ¿no? Que Puedo Blavatsky. entender con eso que el mismo proceso con el que lo preparan hace que, bueno, no es tan ilógico, ¿verdad? Ya ves que hasta hay una película ahí de, ¿qué? ¿Cómo se llamó? Una mexicana, Agua para chocolate, ¿cómo era? Ah, sí, sí, como agua para chocolate, Ajá, exacto. donde la hija, cómo impregnaba toda su energía y todos sus pensamientos
los transmitían a los alimentos, ¿verdad? El momento de estarlos elaborando. Entonces, lo mismo Exactamente. sucede con los vinos, Sí, pero supongo que por los elementos o las sustancias es más fácil que transmitan, ¿no? sí, sí, es más sutil la transmisión. Y claro, ¿no? Así como en la película. Y sabemos que se transmite todo eso en las comidas y todo, pero en las bebidas alcohólicas es, es, es más, diríamos, se transmiten más. Y obviamente no son cosas positivas lo que se transmite. Aquí en la comida, pues diríamos en la película, transmite emociones, muchas cosas que luego las personas lo sentían, ¿verdad? Pero es sí, Sí. muy similar con esa película. El alcohol es totalmente destructivo, hermanos. Elena y Olpo no toman nada de vino ni un alcohol. Una parte de nuestra noticia ahí de que una sola gota de alcohol inhibe a nuestra mente para usar sus poderes superiores por 5 años, hermanos, por 5 años. El alcohol destruye el cerebelo, que está abajo del cerebro, es que controla el equilibrio, lo que es el equilibrio y la orientación. Los alcohólicos después de toman y están todos borrachos, conscientes, sensibilizan y también causan un daño muy severo en el hígado. Tiene la sed hepática, es una droga muy destructiva que causa miles de muertes en el mundo, hermano. No, no por el alcohol, sino por el efecto de los accidentes de tráfico, tanto de gracia, que en esa época, un tiempo en Estados Unidos, hace poco, las fuerzas del bien estaban superando al mal y pusieron alcohol, hermano. En la época del Capone no había alcohol, había ley seca y la gente era más saludable en todas partes. Pero después el mal, como siempre, el comercio, estas bestias vinieron y lo hicieron legal otra vez. El alcohol es muy destructivo en todas partes. No es recomendable los jugos naturales, donde bueno, todo que es saludable y que no destruye nuestro cuerpo. Oye, Ernesto, otra cosa que ya me acordé que te quería preguntar, me llamó la atención, no sé, se me cruzó por la mente. ¿Por qué el hígado de Prometeo es lo que le destruían? ¿Por qué específicamente el hígado? ¿Hay alguna razón? ¿Tiene algún significado específico? Era, sabemos que todos los mitos, hermanas, tienen 7 investigaciones, 7 claves, ¿no? Una astrológica, astronómica, matemática, y así, psicológica, espiritual. En el hígado, tenemos un poder, hermano, el hígado, de que si uno pierde como el 60% del hígado, se puede regenerar el hígado. Estos hepatocitos se regeneran hasta en un par de meses, ya está otra vez en su tamaño normal. Esto también era un suplicio del tánatos, un suplicio que se regeneraba. Entonces, por eso es que al día siguiente iba el aire otra vez a comerse el hígado en este caso. Ok, gracias. Dudas, hermano, preguntas, sugerencias. Si no hay más, podemos cerrar, Ernesto. Hermanos, tremendo estudio que soy nuestra querida Elena nos permite este movimiento. Pero que tanto lo busca el sistema que dice, la verdad acerca de todo. Cada vez dice, en Tecatrinó nació un lucero, cuyo nombre es Hiperbórea celestial deificada, o Epimetea encadenada y liberada, o Laza nocturna sublimada, o etérica sártica u orgánica, o nova diosa coronada, o acción resplandeciente manifestada. Que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda, que el gran Kumara prevalezca. Que aquel que se siente uno contigo, por lo tanto que es uno con todos los demás. Despertar criaturas olímpicas, es hora de volver a superficie en Volvica. La orden preoracional. Si hay felicidad, ciencia y amor, un satanato ahí por ahí. Hasta la próxima, hermanos. Muchas Gracias. gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.